Güey, imagínate que estás en un cuarto oscuro, tienes las manos llenas de sangre, tu respiración es agitada, a tus pies se encuentra tu abuela, o lo que queda de ella, ahora es solo un cuerpo mutilado. Recuerda su última expresión facial, esa cara de sorpresa y horror que hizo antes de que la atacases. Tu abuela fue la mujer que se encargó de ti después de que tu padre muriera. Tal vez la palabra encargarse no es la adecuada. Fue la persona que a regañadientes tuvo que darte un techo porque no tenías a dónde ir. Todo comenzó el día que tu padre, Clemente, el único hijo y heredero de la caudalada familia Ortega del Pino, salió de fiesta. Tu padre era el clásico sujeto treintañero privilegiado que amaba los restaurantes caros, los automóviles de lujo y tomarse fotografías en los mejores eventos mundiales. Esa tarde, después de estar por horas bebiendo en un club privado, él y sus amigos decidieron ir a un bar del centro histórico de la Ciudad de México, porque todos tenían la frase, entre más corriente, más ambiente. A las chicas pobres y clase medieras del país las impresionas fácilmente con un automóvil de lujo, güey. Solo basta con pagar su consumo en el antro y solitas se llegan a la cama. Si son buenas para planchar, basta con llevarlas de vez en cuando a un restaurantucho de Polanco para que puedan tomarse una selfie para sus redes sociales. Y cuando te aburras de ellas, es muy fácil desecharlas, güey. Ese era el discurso de Patricio Alpato Betancourt, decía cada que se subían al auto. Llegaron a un edificio que tenía diferentes pisos con diferentes temáticas musicales. Al subir, tu padre vio una gótica que tenía la piel de porcelana. Cuando se la señaló a sus amigos, todos sin excepción le dijeron que estaba muy fea, pero lo más extraño es que cada uno de ellos señalaba un defecto que tu padre no veía. Era como si cada uno la viese de una forma distinta. Todos fueron a la zona de música electrónica, pero tu padre se quedó en ese piso con la intención de abordarla. Después de unos tragos y contacto visual se armó de valor y fue hasta su mesa. Ella estaba ahí sentada, sola. Tu padre se presentó y le preguntó si podía sentarse. Ella solo asintió con la mirada. Clemente estaba muy impresionado. De cerca era aún más hermosa, y no sabía si era efecto de las luces del lugar, pero su cabello parecía cambiar de color a cada segundo, como Ninfadora Tonks en ese libro de Harry Potter. Intentó utilizar todos sus métodos de conquista con ella, decirle de qué familia venía, los lugares que había visitado, la cantidad de dinero que generaba mensualmente y la élite con las que solía enrolarse. La gótica quedó fascinada y desde ese momento él se obsesionó con ella. Su nombre era Lorena, y el lugar donde vivía estaba situado a un costado de la carretera México-Querétaro. El lugar podía considerarse aún un pueblo, y su casa se encontraba en los límites de esa civilización. Durante las siguientes semanas, tu padre salía con Lorena casi a diario, la iba a recoger a su casa y la dejaba por las noches. Lo extraño es que cuando entraba al pueblo la gente lo veía con dos expresiones, miedo y asco. El fin de semana, cuando tu padre conducía a casa de Lorena, en la entrada del pueblo el automóvil se la apagó. Minutos después lo abordó lo que parecía ser una familia conformada de un niño, un adolescente, el padre, la madre y un recién nacido. La señora que cargaba al bebé le dijo: «Joven, ¿está usted enfermo?». Antes de que tu padre pudiera contestar, el más joven lo interrumpió preguntando: «¿Le pagó a la bruja para que le hiciera mal de ojo a alguien?». Seguido, el padre vociferó: «¿Ya viste, mijo? También los ricachones creen en la brujería, no es cosa de los pueblos». Comenzaron a hablar entre ellos sin darle la oportunidad a tu padre de formar una oración. La familia solo le dijo: «Tenga mucho cuidado con la bruja, joven. Esa mujer tiene fama de convertir a los hombres en bestias». Esa noche fue la primera vez que tu padre pasó la noche en la casa de Lorena, y después de esa visita no volvió a ser el mismo. Tu abuela cuenta que Clemente dejó de hacer sus actividades diarias y abandonó su empresa para encerrarse todos los días en su estudio. Al principio creían que hablaba con alguien por teléfono, cuando semanas después notaron que su línea telefónica había sido cancelada y descubrieron que siempre estaba hablando solo. Las únicas veces que salía de la casa era por las noches. Se ponía una sudadera y salía a caminar. Pasaron días, semanas y meses y su situación solo empeoraba. De ser un hombre atlético y fornido, pasó a ser un joven flaco que con suerte llegaba a los 50 kilos de peso. Su ropa olía como a perro mojado cuando llegaba en las madrugadas y su estudio estaba en un estado tan deplorable que a las mucamas que trabajaban en la casa no les daba tiempo de hacer limpieza. Si Clemente encontraba una de ellas dentro cuando llegaba, las maldecía de formas tan horribles que a veces parecía que hablaba en otro idioma. Una mañana, tu abuela recibió una llamada. Era del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México. Tu padre había sido asesinado. Cuando tu abuela llegó a las instalaciones, había dos oficiales esperándola para explicarle la situación. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Clemente deambulaba por la tercera sección del bosque de Chapultepec cuando, sin explicación alguna, atacó un elemento de la SEDEMA. El oficial solicitó ayuda por medio de una alerta que utiliza el equipo de seguridad, y cuando llegaron los oficiales de la Guardia Nacional, narraron que Clemente parecía ser una especie de animal salvaje enorme con el hocico lleno de sangre. El oficial de la SEDEMA yacía en el suelo con el cuello completamente destrozado. Tu padre intentó atacarlos y los oficiales inmediatamente abrieron fuego. Cuando Clemente cayó al suelo se dieron cuenta que no era una bestia, sino un joven flaco muy demacrado. El funeral fue pequeño, asistieron pocas personas a despedirlo. Durante la madrugada llegó Lorena con un velo negro que le tapaba la cara y un bulto en su barriga. Tu abuela enloqueció en ese momento y pidió que la sacaran. La culpaba directamente por la muerte de su hijo. La noticia fue un escándalo en noticieros. Hijo de familia millonaria muere acribillado a manos de la Guardia Nacional. En redes sociales se filtraron videos de las cámaras de seguridad. Un hombre lobo, decían algunos. Es un nahual, decían los otros. Un año y medio después abandonaron un viejo automóvil afuera de la casona de tu abuela. El vehículo no tenía registro. Adentro había una bebé de 8 meses con una prueba de ADN que confirmaba ser la hija de Clemente. Después del accidente de tu padre, tu abuela se convirtió en una persona altamente religiosa. Proliferaba la palabra del Señor y de la fe católica, pero nunca lo aplicaba. Se convirtió en una mujer déspota y racista que trataba a la servidumbre y a cualquier persona de clase inferior a la suya con la suela del pie. Además, retrocedió 200 años en su forma de vida. El mundo vivía en el año 2026, pero dentro de la casona es como si vivieran en pleno siglo XVIII. Por la noche la casona solo era iluminada con velas. Tu abuela le pedía a la servidumbre que le diesen baños de sales con esponjas. No tenía ninguna necesidad de salir de casa. Todo lo que necesitaba era traído a ella mediante aplicaciones. Cuando tuviste edad para entender al mundo, te prohibieron estrictamente salir de la casona, pero de vez en cuando, con alguna muchacha con corazón
corazón de pollo sentía lástima por ti, te dejaba salir a tomar aire fresco, normalmente durante las madrugadas, cuando tu abuela tenía el sueño más profundo. Tu vida era increíblemente rutinaria. Te levantabas, recibías tu desayuno en la habitación y estudiabas con un profesor privado, profesor que tenía permitido utilizar la disciplina en caso de que fallaras. Diariamente recibías entre 3 y 5 golpes por tus errores. Caída la tarde, almorzabas en la cocina. Ninguna persona podía estar en el comedor mientras tu abuela se alimentaba y por las noches solo te permitían tener 30 minutos de lectura. Cuando cumpliste 11 años tuviste tu primer periodo. Estabas saltando de clases de español y matemáticas, pero no sabías nada de ciencias ni biología. Cuando manchaste la sábana con sangre hiciste lo posible por limpiarlo, y fue una de las muchachas del hogar quien te explicó que eso era perfectamente normal. El periodo es un proceso por el cual todas las niñas pasaban y era la entrada para convertirse en una señorita. La palabra señorita había tenido un enorme peso en ti. En uno de los pocos libros que tenías permitido leer se hablaba del amor entre dos jóvenes, pero la mujer no tenía permitido disfrutar la vida con él hasta que se convirtiera en una señorita. Esa noche soñaste con esa historia y por la mañana comenzaste a descubrir tu sexualidad. Sentiste calor jugando abajo. Pasaron un par de minutos cuando tu abuela entró por sorpresa a la habitación. Era como si supiera lo que estabas haciendo. Cuando te vio jugueteando con tus manos debajo de la colcha se volvió loca. Corrió hacia ti, te tomó del cabello y te tiró al suelo. Comenzó a patearte en repetidas ocasiones de una forma brutal y ordenó a una de las sirvientas que te untaran chile en esa zona. Desde ese momento te sentiste pura e indigna y el infierno de tu vida comenzó. Los domingos tempranito venía el padre de la iglesia de Nuestra Señora de Socorro a confesar a la abuela. Después de expiar sus pecados desayunaba con ella. En la casona no podían entrar hombres, excepto él. Todos los peones se quedaban fuera y si había algo que arreglar lo hacían en el recibidor. Jamás pasaban hasta la sala, mucho menos al comedor. Esta niña es el demonio, le decía la abuela al cura mientras degustaban chocolate caliente. No importa cuánto la bendiga, jamás estará libre de pecado. Es la esencia misma de la maldad. El sacerdote solo sonreía y decía, también los demonios son hijos del Señor. Nunca supiste por qué la abuela decía eso. Nunca le habías hecho nada. Ese domingo, el sacerdote fue a tu habitación para hablar contigo y fue entonces cuando de verdad conociste el significado de la palabra maldad. El párroco era un hombre atractivo. La abuela dejaba que ese hombre se encerrara un par de horas con las muchachas de la casona en sus habitaciones. En más de una ocasión, escuchaste los gemidos de esas mujeres. El sacerdote se acercó a ti y poco a poco fue metiendo su mano entre tus piernas. Después de que salió de tu habitación te sentías sucia. Cuando terminó su acto, el sacerdote dijo, tus pecados están perdonados. Las palizas de la abuela y las visitas dominicales del padre continuaron. Comenzaste a llamarlo el maligno. Las muchachas del hogar estaban al tanto de lo que te estaba sucediendo, pero ninguna de ellas se atrevía a decir nada. Los abusos se extendieron por 5 años. Un domingo por la noche, después de que tu abuela se fuese a dormir, no sin antes haberte azotado, saliste a tomar aire fresco al jardín. Había llovido más temprano y el cielo estaba despejado. La luna se mostraba en todo su esplendor. Sentiste ese calor interno como aquella vez que tu abuelo ordenó que te untaran chile. Las heridas causadas por la hebilla del cinturón de tu padre aún sangraban. Tu abuela había encontrado nuevas formas de castigarte. La hebilla era una de sus favoritas. Decía que si Clemente estuviese vivo no tendría ninguna piedad sobre ti. Cada día te culpaba por el dolor corporal que le causaba el flagelarte. Esa noche entró una mucama a tu habitación. Quería llevarse tu ropa sucia. Ella era una de las muchachas favoritas del sacerdote. Cuando entró dijo que no entendía qué podía ver el padre en ti. Eras una india sucia y tu vellosidad era repulsiva. Te levantaste de tu cama y te fuiste sobre ella. Comenzaste a arañarla con tus manos. La mucama gritaba desesperada. No sabía si era por la furia que te cegaba, pero tus manos se volvieron más grandes y tus uñas se convirtieron en garras afiladas. De pronto la mucama dejó de gritar. Su rostro estaba completamente desfigurado. Entraron otras mujeres a tu habitación y al ver la escena salieron corriendo de ahí. Cuando tu respiración comenzó a estabilizarse, perdiste el conocimiento, te desmayaste y no supiste nada más. Horas más tarde despertaste en el sótano de la casona. Tenías grilletes en tus brazos, piernas y cuello. Tu abuela cargaba un crucifijo y recitaba pasajes de la Biblia. Cuando llegue el sacerdote verás lo que te sucede, bestia del demonio, dijo. El párroco llegó una hora después, vestía con su indumentaria eclesiástica. Cuando entró le dijo a tu abuela que saliera de la habitación y dejase las llaves. El sacerdote se acercó a ti y te liberó de tus cadenas. Puso una mano en tu pecho y comenzó a rezar. Segundos después te tomó de la cintura y te dio la vuelta. Comenzó a tocar tu cuerpo con ambas manos y puso su boca en tu cuello. Quisiste liberarte, pero él dijo, te voy a enseñar a ser una mujer, bestia del demonio, y acto seguido comenzó a romper tus prendas. Estabas desesperada, querías liberarte, pero el maligno tenía más fuerza de lo habitual. Lograste darle un golpe que lo hizo retroceder. El maligno tomó un fuete que se encontraba cerca y golpeó una de tus piernas. El ardor te hizo caer al suelo, se abalanzó sobre ti y comenzó a poseerte de forma brutal. El tiempo se detuvo. El maligno bufeaba como si fuese un demonio del infierno. Estaba dentro de ti y te embestía despiadadamente. En algún momento comenzaste a pensar en el aire fresco de la noche anterior. Recordaste la luna que habías visto. Sentiste un calor reconfortante dentro de ti. Regresaste en sí y con una fuerza descomunal abrazaste al sacerdote y le encajaste tus dedos en su espalda y mordiste su cuello. Poco a poco sentiste cómo se iba desvaneciendo. Segundos después entró tu abuela con el cinturón de tu padre entre sus manos. Corriste hacia ella a una velocidad sobrehumana y la derribaste. Una vez en el suelo dejaste salir toda tu furia sobre ella. Tu abuela ni siquiera pudo gritar. Escuchaste pasos, después gritos. Las mucamas se encontraban ahí paradas. No se podían mover debido al escenario que presenciaban. Cuando volteaste al suelo, de tu abuela solo quedaba una plasta de carne con forma humana. Corriste hacia las muchachas rumbo al patio de la casona y de un golpe derribaste la entrada y corriste hacia el bosque de Chapultepec. La mañana siguiente la noticia del brutal asesinato del sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Socorro y la señora Carmen Ortega del Pino era tendencia en todos los noticieros y las redes sociales. Tomaron la declaración de las mujeres que trabajaban en el hogar. Aproximadamente a las 8 de la noche vino el párroco de nuestra iglesia a bendecir a la nieta de la señora Carmen. La noche anterior había atacado a una de nuestras compañeras. Estuvo encerrado con ella durante 2 horas aproximadamente cuando escuchamos al sacerdote gritar y cuando acudimos a ver qué es lo que pasaba, el sacerdote y la señora Carmen estaban hechos pedazos y una especie de coyote humanoide enorme yacía con el hocico y las garras llenas
llenas de sangre. Había vecinos que habían visto a la criatura correr por los alrededores y otros más vieron a la bestia adentrarse a la zona boscosa del bosque de Chapultepec. Las muchachas que vieron lo que sucedió definen a la bestia como un ser del infierno, mientras que las redes sociales, una vez más, relacionaron a la bestia con las características típicas de un nahual. En un artículo redactado para el diario El País de la escritora Samantha de la Rosa citaba: dicen que la maldición se desató sobre la casona Ortega del Pino una noche de luna llena, que desde la casona se alcanzaron a escuchar los gritos de las criadas que no podían creer lo que habían visto porque la señora había echado el cerrojo al sótano y nadie más tenía llaves. Las mujeres que trabajaron en la casona desaparecieron poco a poco y fueron vinculadas a casos de feminicidios. Nunca encontraron el cadáver de la hija del Clemente. Todos piensan que ella está relacionada con la desaparición de las sirvientas. El cuerpo de la señora Carmen tuvo que ser recogido por pedazos en diferentes bolsas y los forenses se encargarían de reconstruir de la mejor forma un cuerpo para que la pudiesen velar. La casona estaba cerrada al público y los vecinos dicen que después del suceso la región quedó maldita, la tierra estéril y el bosque albergaba demonios que huyen a la luz del sol pero se dejan ver al rayo de la luna. Desde entonces las calles de las lomas de Chapultepec ya no son seguras por la noche y el que se interna entre los árboles de los bosques no regresa jamás y que los niños que llegan a acercarse desaparecen sin dejar rastro. Imagínate, güey.